El Estatuto Tributario Colombiano está organizado por libros. En el título preliminar, acá establece las bases y las obligaciones tributarias fundamentales que rigen todo el sistema. En el libro primero, los impuestos sobre la renta y complementarios, en este libro es como el pilar de la tributación directa. En sus títulos internos cubren conceptos claves como los sujetos pasivos, los ingresos de fuente nacional e internacional, la definición contable y fiscal del patrimonio, el manejo de las ganancias ocasionales y el régimen tributario especial. En el libro 2, retención en la fuente, regula todo el mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta y otros. Se divide en temas como disposiciones generales y las responsabilidades del agente retenedor, los conceptos específicos que están sujetos a esta retención. En el libro tercero, impuestos sobre las ventas IVA, aquí se consolida la regulación del impuesto al consumo, abarcando el hecho generador, los bienes excluidos y la causación del impuesto, la base gravable y las tarifas aplicables, incluyendo el régimen simple y el nuevo impuesto saludable. En el libro cuarto, los impuestos del timbre nacional definen los documentos y actualizaciones que generan este gravamen. En el libro quinto, procedimiento de tributario y sanciones, este es el libro operativo que dictan las reglas del juego con la DIAN. Acá podemos encontrar temas como las obligaciones formales, el régimen sancionatorio, la determinación de los impuestos, los procesos de discusión de actos administrativos, el cobro coactivo, las devoluciones, entre otros. Ya en el libro sexto, séptimo y octavo cubren temas más específicos como el gravamen a los movimientos financieros, que es el 4 por 1000, los regímenes internacionales y el régimen simple de tributación. En resumen, ¿qué podríamos decir? Que cada libro agrupa una temática fiscal específica y sus títulos internos nos dan la especificidad normativa. Esta organización permite una consulta estructurada del estatuto tributario. Retención en la fuente, punto número 2. Es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto que consiste en descontar un porcentaje del pago o abono en cuentas antes de entregar el dinero al beneficiario. Su función es anticipar el pago del impuesto y facilitar el control fiscal. Su finalidad en el artículo 365 busca recaudar anticipadamente impuestos, asegurar ingresos permanentes para el Estado y facilitar el control y fiscalización tributaria. Su concepto y naturaleza en el artículo 366, la retención es un anticipo del impuesto, no un impuesto adicional. En la retención, en los agentes de retención, en el artículo 367, son personas naturales o jurídicas obligadas a practicar retención. Esos pueden ser agentes de entidades públicas, privadas, personas naturales o personas jurídicas responsables designados por la ley. En las obligaciones de retener, en el artículo 368, surge cuando se realiza un pago o abono en una cuenta sujeta a retención. La retención se practica en el momento del pago del abono de la cuenta. Los pagos sujetos a retención en el artículo 368, la retención aplica cuando existen pagos por salarios, honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, compras u otros conceptos grabados definidos en la norma. Sus condiciones son que deben existir de hecho generar y una tarifa aplicable. En la base de retención en el artículo 369 es el valor sobre el cual se calcula la retención. Generalmente corresponde a un valor total del pago o abono de la cuenta. Su importancia es determinar el monto real definido. La tarifa de retención en el artículo 370 es el porcentaje aplicable sobre la base de retención que depende del tipo de ingreso, la calidad del beneficiario y las normas específicas y decretos reglamentarios. Su objetivo se aproxima al impuesto final que debe pagar el contribuyente. El momento de causación en el artículo 371, la retención se causa al momento del pago en efectivo o al momento del abono en la cuenta, dependiendo de lo que ocurra primero. La declaración y pago de la retención en el artículo 372, el agente retenedor debe declarar las retenciones practicadas, pagar el valor retenido dentro de los plazos establecidos. El certificado de la retención en el artículo 373 tiene una obligación el agente retenedor que debe expedir un certificado al beneficiario del pago si así lo requiere.
Debe contener el certificado, identificación del retenedor, identificación del retenido, concepto del pago, base de retención, el valor retenido y el periodo correspondiente. Su finalidad sirve como soporte para que el contribuyente descuente esa retención de su declaración. Y por último, tenemos el artículo 374, que es el efecto tributario de la retención, que la retención practicada se considera un anticipo del impuesto. Se descuenta el impuesto final de la retención de renta y la retención es mayor al impuesto, si así es, puede generar un saldo a favor o puede solicitarse una devolución o compensación según requisitos legales. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Cruz Obando y el día de hoy les voy a hablar sobre el punto 3, los agentes de retención, que encontramos en los artículos 375 al 382 del Estatuto Tributario. En primer lugar, cuando hablamos de los agentes de retención, nos referimos a las personas que, ya sean naturales o jurídicas, que por disposición legal están obligadas a practicar la retención en la fuente cuando realizan pagos o abonos en cuentas sujetos a impuestos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, las entidades públicas, las sociedades, algunos comerciantes, los comercios, las uniones temporales y también los contribuyentes designados por la DIAN. Las obligaciones del agente de retención incluye practicar la retención en el momento indicado y correcto, declarar los valores retenidos y consignarlos dentro de los plazos establecidos y de igual manera expedir el certificado de retención al contribuyente. Estas obligaciones van a buscar garantizar que el recaudo se realice de forma anticipada y también ordenada. En cuanto a las responsabilidades del agente de retención, este responde ante la DIAN por cualquier error u omisión que se detecte en la retención, lo que implica sanciones e intereses en caso de incumplimiento. Por otro lado, cuando hablamos de la solidaridad en la retención, esto significa que el agente retenedor responde solidariamente por el impuesto haya o no haya sido retenido o consignado, aun cuando el impuesto corresponda al contribuyente. Esto permite a la DIAN exigir el pago directamente ante la retención, al agente de retención. Por último, el certificado de retención es el documento que prueba que la retención fue efectuada. Este debe contener información mínima, como por ejemplo los datos del agente retenedor, del retenido, el concepto del pago, la base, la tarifa, el valor retenido y el año gravable, cumpliendo con los requisitos que se establecen en el Estatuto Tributario. La fuente de los artículos 383 y 419 del Estatuto Tributario. En primer lugar, ¿qué se entiende por abono en cuenta? El abono en cuenta se representa cuando una empresa o una persona reconoce contablemente una obligación a favor de un tercero, aunque todavía no se haya realizado el pago de manera en efectivo. Para efectos tributarios, este reconocimiento ya es suficiente para que nazca una obligación de practicar la retención en la fuente. Es por esto que la ley establece que la retención debe realizarse en el momento del pago o del abono en cuenta, lo que ocurra primero. Ahora pasamos a los conceptos de retención en la fuente, las bases y las tarifas. La retención en la fuente se aplica sobre diferentes contextos. Entre los más comunes podemos encontrar los salarios, los honorarios, servicios, arrendamientos, compras y comisiones. Cada uno de estos conceptos tiene una base de retención que ya está definida, la cual generalmente corresponde al valor del pago o del abono en cuenta, y es una tarifa específica establecida por la normativa tributaria. Identificar correctamente el concepto es fundamental, ya que de esto depende la tarifa que se va a aplicar y el correcto cumplimiento de esta obligación fiscal. Los procedimientos para la depuración de la base de retención en asalariados. Para todo el tema de ingresos laborales, el Estatuto Tributario contempla dos procedimientos para depurar la base de retención. El primer procedimiento se calcula de manera mensual teniendo en cuenta los ingresos reales del trabajador con las deducciones y las rentas exentas aplicadas en cada periodo.
mientras que el segundo procedimiento se basa en el promedio de los ingresos del año anterior y permite que la retención sea mucho más estable durante todo el año gradable. La diferencia principal entre ambos radica en que uno es variable mes a mes y el otro permanece de manera constante. El siguiente punto nos habla sobre las deducciones que disminuyen la base de retención en la fuente por salarios. Como lo mencionábamos anteriormente, la base de retención en salarios puede disminuirse mediante ciertas deducciones y rentas exentas que están permitidas por la ley. Entre estas se encuentran los aportes obligatorios a salud y pensión, los aportes voluntarios a pensión dentro de los límites legales, los intereses por créditos de vivienda, los pagos por medicina prepagada, los beneficios por dependientes y la renta exenta del 25% sobre los ingresos laborales. Ahora vamos a hablar sobre la autorretención y la autorretención del artículo 114, numeral 1 del Estatuto Tributario. Este es un mecanismo mediante el cual el mismo contribuyente se practica la retención y la declara directamente ante la DIAN. Este mecanismo aplica principalmente para grandes contribuyentes o empresas que estén expresamente designadas. Por su parte, la autorretención está establecida en el artículo 114, la cual funciona como un anticipo de impuesto de renta, el cual sustituye ciertos aportes y va a tener un impacto directo en la planeación tributaria y en el flujo de caja de las empresas que así lo apliquen. Bueno, por último, les voy a hablar sobre las implicaciones de no practicar la retención en la fuente. No practicar la retención en la fuente, estando legalmente obligado, va a generar consecuencias importantes. Entre ellas podemos encontrar sanciones económicas, el cobro de intereses moratorios, el rechazo de costos y gastos para efectos fiscales y también la responsabilidad solidaria del agente de retención frente a la DIAN. Por esta razón, la correcta aplicación de la retención en la fuente es fundamental para evitar las diferentes contingencias tributarias que se puedan presentar. Cálculo de retención en la fuente para salarios en Colombia. Este proceso no es un impuesto adicional, sino un anticipo del impuesto de renta. Para determinar cuánto descontar a un trabajador, debemos realizar una depuración de la base gravable, que consiste en restar los ingresos totales, todo aquello que la ley permite para aliviar una carga tributaria del empleado. Existen dos caminos legales según el Estatuto Tributario. El procedimiento 1 del artículo 385. Este es variable. Se calcula cada mes de forma independiente según lo que el empleado ganó en ese periodo. El procedimiento 2 del artículo 386 es un porcentaje fijo. Se calcula en junio y en diciembre y ese porcentaje se aplica de forma constante durante los siguientes 6 meses. Es ideal para quienes tienen salarios con muchas comisiones o variaciones. Para llegar a la base sujeta a retención, seguimos este orden. Primero, los ingresos, que lo vamos a ver en el pantallazo de la siguiente diapositiva, pero acá pues los explico. Los ingresos brutos, sumando todos los recibidos, salarios, extras, bonos. Los ingresos no constitutivos de renta, que restamos obligatoriamente lo que el trabajador aporta a salud y a pensión, el 4% de cada uno, y el fondo de solidaridad. Deducciones y rentas exentas. Aquí se aplican los beneficios, deducciones, los intereses de vivienda, la prepagada, el 10% de los dependientes que pueden ser los hijos, los padres, el cónyuge, las rentas exentas, aportes a cuentas AFC y el 25% de renta exenta laboral que otorga la ley por el simple hecho de ser trabajador. Ya después llegamos al cálculo del límite del 40%. Por ley, la suma de todas las deducciones y rentas exentas no pueden superar el 40% del ingreso neto del trabajador. Es una barrera para que nadie deje de pagar impuestos por completo. Una vez restados estos valores, obtenemos la base gravable de 9T. Este valor lo buscamos en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. Si el resultado es superior a 95 BT, se aplica la tarifa correspondiente. En sí, la depuración consiste en limpiar el salario de conceptos protegidos por la ley para tributar solo sobre lo que el contribuyente realmente le contribuye como una riqueza.